Que el Señor les bendiga en este momento, en este tiempo que tenemos para escudriñar la palabra. Y pues un saludo, ¿verdad? Esperando en Dios que estén bien y que el Espíritu Santo los esté guiando a cada uno de nosotros, porque dice la palabra que somos guiados por Él, ¿verdad? Y pues les invito a escudriñar la palabra, a estar un tiempo meditando en ella. Y lo vamos a hacer en el libro de Gálatas, capítulo 6, versos 6 al 10. Gálatas 6, del 6 al 10. Dice así la palabra de la siguiente manera: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que no instruye. No os engañéis, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. No nos cansemos, pues, de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, y mayormente a los de la familia de la fe. Oramos. Padre maravilloso, te damos gracias por la bendición de estar escuchando, escudriñando, leyendo tu palabra. Ahora, Señor, te pedimos en el nombre poderoso de Jesús que tú nos instruyas, que tú nos corrijas, que tú nos exhortes, que tú nos ayudes a poner en práctica esta palabra que estamos leyendo. Tú eres el único que puede ayudarnos, tú eres el único que puede bendecirnos. Tu amor es grande, tu amor es eterno. Ponemos este tiempo en tus manos para que tu Espíritu Santo nos dé dirección, nos ayude, nos dé fortaleza y nos haga entender lo que tú quieres para nuestras vidas. Gracias porque estamos viviendo tiempos difíciles, pero también gracias porque aprendemos de ellos y estamos viviendo esa etapa, Señor, donde tú vas a venir más pronto de lo que pensamos. Y sabemos, Señor, que necesitamos estar preparados. Instrúyenos en tu verdad, tu palabra es verdad. Dejamos este tiempo en tus manos y que seas tú el que guíe nuestra vida y nuestro corazón. Todo te lo estamos pidiendo en el poderoso nombre de Jesús. Amén. He titulado esta reflexión: no nos cansemos de hacer el bien. Es natural, hermanos, cansarse en la vida. Es natural, ¿verdad? Nos acostamos y decimos, ay, estoy cansado, ¿verdad? Ya cuando nos acostamos decimos, estoy cansado. ¿Por qué? Porque uno hizo una infinidad de cosas en el transcurso del día. Nos cansamos de hacer cosas como hablar, nos cansamos de llorar, nos cansamos de reír, de esperar, de creer. Y nos cansamos, hermanos, de un sinfín de cosas, sean buenas o sean malas, pero nos cansamos. Es parte, ¿verdad?, de la formación que tenemos en la vida, el hecho de cansarse. Y pues en las diferentes etapas de nuestra vida vamos adquiriendo, ¿verdad?, responsabilidades, cosas que hacer, y llegamos a un momento en que decimos, ay, estoy cansado, ¿verdad? Ya no quiero hacer esto, ya no quiero hacer aquello, ya no quiero estudiar, ya no quiero lavar platos, ya no quiero X. Y porque nos cansamos, pero tenemos que hacerlo. Y la palabra nos incita en este texto de que no nos cansemos de hacer el bien. Llegará un momento, hermanos, cuando Cristo venga por su iglesia y los muertos en Cristo resuciten primero, y luego los que estemos vivos, dice la palabra, seremos transformados. Cuando ya no nos cansaremos. ¿Por qué? Porque Cristo nos dará un cuerpo diferente, un cuerpo glorificado. Ya no habrá ese cansancio físico, emocional, ¿verdad?, que a veces tenemos. Dios nos dará un cuerpo nuevo, ¿verdad?, un cuerpo de resurrección. Y entonces pasará ese cansancio que muchas veces lo proferimos con nuestra boca y dijimos, ay, me cansé, ay, qué cansado estoy, ¿verdad? Y a veces nos preguntamos, hermanos, el motivo, la razón de nuestros cansancios, y decimos, ¿por qué me habré cansado tanto hoy? No, pues es que ahora hice más cosas que ayer, ahora
tuve que ir más lejos. Y a veces hay razones, ¿verdad?, para el cansancio. A veces nos cansamos de las personas y decimos, ay, es que esta persona no es muy obstinada, es muy terca, estoy cansado de repetirle lo mismo, de decirle las instrucciones y no las sigue, no las lleva a la práctica. Y a veces nos cansamos también de dar, hermanos, y de decir, ay, es que yo siempre estoy dando y siempre me andan buscando para que les dé un consejo, para que les dé una palabra. Y a veces decimos, parece que no lo toman en cuenta, por un oído les entra, por el otro les sale, y vuelven otra vez y vienen otra vez con la misma problemática, con la misma terquedad, con el mismo dilema que traían hace una semana o dos, porque parece que no entiende. Me cansé ya de decirle que haga esto, o que mejore esto, o que emplee aquello, y no lo hace, ¿verdad? Y nos damos cuenta, hermanos, que no es fácil, ¿verdad?, hacer algo cuando hay cansancio. No es fácil practicar, llevar a la ejecución algo cuando hay cansancio en nuestra vida, tanto físico como emocional, porque el cansancio no solamente es físico, también es emocional, a veces hasta espiritual, y eso, ¿verdad?, nos afecta en todos los ámbitos. La Biblia nos dice, hermanos, que hay algo de lo que no debemos cansarnos, y es de hacer el bien. Gálatas nos dice, ahí en el verso que leíamos, o en los versos que leíamos de Gálatas 6, en el verso 9 específicamente nos dice, no nos cansemos pues de hacer el bien. Pablo sabía que nos cansábamos, ¿no? Por eso les dice, ¿saben que cuando se sientan cansados, acuérdense que tienen que decir, no me puedo quedar así con este cansancio? No nos cansemos, dice. Es cierto, hermanos, que hay personas cuyas actitudes, cuyas formas de tratarnos nos hacen, ¿verdad?, querer dejar de hablarles, de alejarnos. Pero la Biblia nos enseña, hermanos, que nosotros debemos ser tesoneros, constantes en estar haciendo cosas buenas, el bien, por decirlo de otra manera, tanto a mis semejantes como a otras personas. Ahora, el llamado de este pasaje de la Escritura, el llamado de este texto, de esta porción de la Escritura, es que cuidemos nuestro corazón y no nos cansemos de hacer el bien. Cuando no cuidamos nuestro corazón, hermanos, el cansancio es más fácil que nos invada. El cansancio de decir, es que yo siempre estoy para ella, o siempre estoy para él, o yo siempre estoy pidiendo por ella, o yo siempre estoy intercediendo por ella, y ya me cansé, ya me cansé. Por eso el texto nos dice, no nos cansemos, híjole, ¿verdad? No nos cansemos. Y tenemos que aprender a cuidar nuestro corazón para que ese cansancio no nos agote y desistamos o dejemos de hacer el bien. Estamos viviendo en un mundo de maldad, donde el hacer el bien no se agradece, hermanos. Donde el hacer el bien a veces es tomado como alguien que dice, ay, ¿por qué lo hará? Qué ingenuo, qué bárbaro, no debería hacer eso, porque nadie se lo va a agradecer. Pero hay un Dios que todo lo ve, que todo lo sabe, y sabe cuando nosotros hacemos las cosas de corazón. La Biblia nos habla de hacer el bien, y lo primero que dice es, hagamos bien a todos. Verso 9. No nos cansemos de hacer el bien, dice, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. No debemos ser selectivos, hermanos, cuando hagamos el bien. Es una tendencia muy humana, muy de nosotros, a ser selectivos cuando hacemos el bien. Y nos pasa, no me dejará usted mentir, nos pasa que decimos, es que a él me encanta ayudarle, me gusta, no me cuesta trabajo porque es un hombre que obedece, es un hombre que entiende, es una mujer que pone en práctica lo que le digo. Pero hay otros que
que decimos, ay no, es que esta persona, por más que trato de ayudarle, no reacciona, no entiende. Pero la Biblia dice bien que hagamos bien a todos. Debemos orar, sí, para que nos vaya bien a nosotros, pero también debemos orar por esas personas que no se dejan ayudar y que a veces nos cansa, porque estamos ahí tratando de ayudarles, tratando de impulsarles, tratando de animarles, y ellos, en lugar de que lo tomen a bien, lo tomen como impulso, se molestan o no quieren nuestra ayuda. Pero la Biblia nos dice que debemos orar por ellas. Esa es una forma de hacer el bien, orar por esas personas. Y también la Biblia nos habla, hermanos, de hacer el bien a todos, pero pedirle a Dios que nos ayude a hacer el bien. ¿Por qué? Porque muchas veces el hacer el bien no es fácil, y tenemos que pedirle a Dios que nos ayude a hacer ese bien con nuestro prójimo, con nuestra familia, con nuestro cónyuge, con nuestros hijos. Y ahorita voy a hablar más específicamente, ¿verdad?, de hacer el bien con nuestra familia, porque a veces andamos ayudando a medio mundo y a nuestra familia no, ¿verdad? Y eso es muy importante, la Biblia lo recomienda. Vamos a Proverbios. Ahí en el libro de Proverbios vamos a encontrar una porción de la palabra en el capítulo 3, verso 27, que nos dice: no te niegues a hacer el bien no te niegues a hacer el bien a quien es debido cuando tuvieses poder para hacerlo. No te niegues de hacer el bien, dice. No tenemos por qué negarnos, hermanos, a hacer el bien. Es bien importante el estar siempre aperturados a hacer el bien, el estar siempre conscientes de hacer el bien y revisar nuestro corazón para que no estemos cansados de hacerlo. La palabra de Dios también nos dice en el libro de Lucas, capítulo 6, libro de Lucas, capítulo 6, verso 35, Lucas 6, 35. Amad pues a vuestros enemigos y haced bien y prestad, no esperando de ellos nada, y será vuestro galardón grande, y seréis hijos del Altísimo, porque Él es benigno para con los ingratos y malos. O sea, Dios no se cansa de hacer el bien a todos, hermano. Y aquí se nos insiste a hacer el bien a todos. Dice: amad pues a vuestros enemigos y haced el bien. Y luego dice la última frase: y seréis hijos del Altísimo, porque Él es benigno. ¿Quién? Nuestro Dios es benigno para con los ingratos y con los malos. A veces decimos: ay Dios, ¿cómo les das oportunidad a esa gente tan mala? Porque Dios es bueno y no se cansa de hacer el bien. Y como hijos suyos tenemos que hacer el bien y no cansarnos. Por eso tenemos que revisar nuestro corazón diariamente para a ver si nos estamos cansando de hacer el bien y decirle al Señor: Señor, ayúdame a hacer el bien. Ayúdame a hacer el bien con mi prójimo, con mi familia, con mis semejantes. Después la palabra nos dice, hermanos, que Jesús alimentó a 5,000. Y entre esos 5,000 no solamente había gente que le amaba, que le servía y que quería sus milagros. También hubo gente en esos 5,000 que le crucificó, que dijo: este es un charlatán, este es una persona mentirosa, no puede ser un profeta. Pero Jesús no dijo y fue selectivo: pues a estos 300 sí les voy a dar de comer, porque estos sí me van a servir, estos sí me van a buscar. A estos 200 no, porque estos van a ser los primeros que griten: crucifícalo. No, Él alimentó al parejo o a todos por igual. Él alimentó a todos por igual. Eso nos insta a nosotros, o nos da un ejemplo a nosotros de que Jesús hacía el bien sin ver si era bueno, si le iba a crucificar, si le iba a gritar, si le iba a insultar. Él hacía el bien. Ahora, hay otra parte de este texto que nos dice que hagamos bien a los de la familia de la fe. Y esto en lo particular, hermanos, me encanta, porque se aplica muy bien. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros le damos la mejor sonrisa a la gente de afuera, le damos nuestros mejores buenos días, y eso es hacer el bien. A veces creemos que hacer el bien nada más es dar dinero o obsequiar cobijas y llevar una despensa. Hacer el bien es
tu carácter, tu forma de ser con la gente, tu forma de amarles, tu forma de bendecirles, tu forma de orar por ellos, eso es hacer el bien. Tu forma de decirles en tu ser que les amas, que les aprecias. La Biblia nos dice ahí en el texto que es nuestra base, Gálatas capítulo 6, del 6 al 10, en el verso 10 particularmente dice: así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. O sea, Pablo dice, hagan bien a todos. Sí, no deben ser selectivos de, este sí, este no, como Jesús no lo fue. Hizo milagros, alimentó a muchos. No fue selectivo de que este me va a crucificar, no. Dice, pero mayormente, recalca, mayormente, más grandemente, más abundantemente a los de la familia de la fe. Fíjense que yo me he sentido tan cobijada en el sentido de andar de un lugar a otro cuando llego con la familia de la fe. ¿Por qué? Porque yo digo, es mi familia. Y aunque es cierto, hay gente que no va a amarte como tú quisieras que te amara, ni va a ayudarte cuando realmente necesitas ayuda, pero es la familia de la fe. Y necesitamos hacer el bien a la familia de la fe. Dice Dios en su palabra que hagamos el bien mayormente a los de la iglesia. O sea que la iglesia, nuestros hermanos en la fe, nuestros líderes, nuestros niños, nuestros jóvenes, nuestros adolescentes, nuestras mujeres, nuestros varones, deben ser los primeros que yo sea la que quiera bendecir, que quiera ayudar, que quiera hacerles el bien. Y eso es cierto, hermanos. Cuando uno está en una congregación, uno ama esa congregación. Yo amo mi congregación. Y aunque ya tiene muchos años que salí de ahí, de esa congregación, yo sigo orando por ellos, yo sigo preguntando por ellos. Me duele cuando me dicen que algún hermano ya partió con el Señor, pero bueno, ya está mejor, pero sí me duele porque son parte de mi crecimiento, de mi formación espiritual, unos con un buen ejemplo, otros a lo mejor con no tanto, pero ayudaron a crecer. Y la Biblia me dice, hermanos, que ame y que haga bien mayormente. Dice, siempre que tengas oportunidad, debemos hacer el bien a los que comparten nuestra fe, a los que nos congregamos en un lugar. Tenemos que amarlos mayormente a ellos, hermanos. Mayormente a ellos tenemos que amarlos, mayormente a ellos tenemos que hacerles el bien, mayormente a ellos tenemos que bendecirles, mayormente a ellos tenemos que interceder por ellos. En 1 de Timoteo, capítulo 5, Primera de Timoteo, capítulo 5, verso 8 dice, porque si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Pablo le dice a Timoteo, ¿sabes qué? Si tú, como cristiano, no amas primeramente tu familia, tu casa, tu congregación, eres peor que un incrédulo. ¿Por qué? Porque si los incrédulos saben dar cosas, saben bendecir, cuánto más nosotros, que somos hijos de Dios, tenemos que bendecir nuestra familia, nuestra casa, nuestra congregación. Entonces, hermanos, estamos en el entendido de que debemos hacer bien a todos, no ser selectivos, pero mayormente a los de la familia de la fe. Y luego hay otro énfasis en ese mismo pasaje que leíamos en Gálatas 6, de hacer el bien. Acuérdense que nuestro tema es no nos cansemos de hacer el bien. Y el énfasis es hagamos bien a los que nos enseñan la palabra. Hagamos bien a los que nos enseñan la palabra. Y eso, hermanos, lo vamos a ver ahí en Gálatas capítulo 6, verso 6. El que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. Esto es a nuestros líderes, a nuestros pastores. Hagamos bien a nuestros pastores. ¿Por qué? Porque nos instruyen en la palabra, nos instruyen en la fe. Pablo le dice a la iglesia que no solo hagan el bien con los miembros,
sino con los siervos de Dios, con los siervos que Dios ha elegido, que Dios ha puesto en cualquier congregación. En el Antiguo Testamento, hermanos, la tribu de Leví era la escogida, o fue la escogida, para encargarse del servicio del tabernáculo. La tribu de Leví fue separada y fue la tribu de sacerdotes y de músicos que fue separada. ¿Para qué? Para que estuvieran al servicio del tabernáculo. Pero ellos eran partícipes de toda bendición que entraba al tabernáculo, de las primicias, de los primeros frutos de la cosecha, del diezmo, de los sacrificios. Si usted ha leído el Antiguo Testamento con cuidado, acuérdense que Dios les dio una parte selecta a los sacerdotes y la iban a comer con su familia, porque ellos eran partícipes, no solo de hacer el sacrificio, de llevar, de ponerse las ropas sacerdotales y llevar el sacrificio, sino también cuando terminaba, ¿verdad?, de comer ese sacrificio, de comer esa parte que Dios les daba. Cristo dijo en Lucas, vamos al libro de Lucas, Cristo dijo en Lucas, capítulo 10, Lucas capítulo 10, verso 7. Y posad en aquella misma casa, comiendo y bebiendo lo que os dé, porque el obrero es digno de su salario. Es digno de su salario. No os paséis de casa en casa. Perdón, hermanos, pero a veces mis ojos no alcanzan a ver las letritas. Entonces, Pablo le dice, cuando ustedes lleguen a una casa, ahí lleguen, coman, beban, porque el obrero es digno de su salario. Cuando nosotros vamos a un lugar y hay un hombre de Dios ahí, tenemos que bendecir a ese hombre de Dios. Por eso la palabra nos dice, no nos cansemos de hacer el bien a todos, pero después dice, mayormente a los de la familia después. Y a su vez, a los que os presiden, a los que los instruyen en la palabra, hacerlos partícipes, dice Pablo, de toda bendición. Entonces, hermanos, si nosotros, la iglesia, amamos a nuestros líderes, amamos a los siervos de Dios. Yo amo mucho a mis pastores, primeramente al que fue mi pastor de niño y que ahora el que está en la iglesia. Y yo oro por él y le hablo. Aparte de que somos familia, es parte de un sacerdocio que Dios le dio y él vela por la iglesia. Ahora, la palabra de Dios nos dice también en 1 Corintios, capítulo 9, verso 11, de la siguiente manera. Si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, es gran cosa si segaremos de vosotros lo material. Pablo le está diciendo a la iglesia de Corinto, si nosotros vamos y le sembramos la palabra, es algo retributivo, que cosechemos de ustedes bendición también. Ahora, esto es algo bíblico, hermanos. Es algo bíblico. Es algo de que el obrero, el encargado de la obra, no viva en opulencia ni en riqueza, pero sí dignamente. Dignamente. Yo recuerdo un caso, hermanos, de un cambio pastoral que tuvimos. Y cuando llegamos a esa iglesia, el pastor, hermanos, era casi ciego, no podía ver. Y cuando él bajaba, en esas escaleras no había un barandal para que él se agarrara. Él tenía que irse pegado a la pared para poder bajar porque él ya no veía. Y entonces, hermanos, mi esposo les dice a la iglesia, ustedes están haciendo mal porque su pastor no ve y ustedes deben procurar que él no se caiga de esas escaleras. Tienen que poner un barandal donde él se agarre porque a él le cuesta más trabajo bajar. A veces vemos la necesidad de los siervos y no somos capaces de actuar. Y la Biblia nos dice, no nos cansemos de hacer el bien, y mayormente a los de la familia de la fe. Entonces, mi esposo, ¿verdad? Esa vez que le tocó predicar fue lo primero que dijo, y a mí se me quedó muy grabado porque es cierto, hermanos. A veces pensamos en todo, menos en la necesidad del siervo. Y él es un obrero digno de su salario, como dice la palabra. Y como dijo Pablo, si sembramos en vosotros lo espiritual, cosecharemos también lo material. Ahora, el ministro es escogido para toda tarea del altar. Por eso Pablo, hablándole a los Gálatas, les dice, ¿saben qué?
hagan partícipes al que les instruye en la palabra, hagan partícipes a todos, mayormente a los de la familia de fe, y no se cansen de hacerlo. ¿Por qué, hermanos? Porque la siembra de lo que hacemos va a ser la retribución de lo que cosechemos. Dios no puede ser burlado, dice la palabra. Vamos otra vez al Gálatas, capítulo 6, ahora en el verso 7 dice: no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre siembra, eso también cosechará. Eso dice la palabra, o eso también segará, ¿verdad? Ahora, Dios no puede ser burlado, hermanos. Esto es una forma de decir: Dios está viendo lo que haces. Está viendo si lo estás haciendo de la manera correcta, si estás realmente haciendo el bien con todos, con tu casa, con la familia de la fe, con los siervos de Dios. Dios lo está viendo. Dios no puede ser burlado. Tú no puedes decir: ay, es que yo siempre he sido muy servicial, cuando sabes que no es así. O viceversa, a veces hay gente que no dice nada, pero ha sido servicial. Y Dios sabe todo de nosotros. Entonces es muy importante, hermanos, que tengamos un estilo de vida de compromiso para hacer el bien. Un estilo de vida de compromiso para que Dios guíe nuestra vida y nos comprometamos delante de Él a hacer lo bueno. La Biblia nos dice ahí en el Salmo, vamos a los Salmos, el Salmo 139, 16, dice: mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. ¿Te imaginas, hermano mío? Si Dios vio nuestro embrión, ¿cuánto no va a saber de nosotros? Si hacemos el bien, si no lo hacemos, si estamos cansados de hacerlo, si no lo estamos, si estamos haciendo el bien a la familia de la fe, si estamos haciendo el bien a nuestros líderes, si estamos haciendo bien a nuestra casa donde nos congregamos. Claro que Dios lo sabe, hermano, porque dice que desde el embrión Él nos está viendo. La palabra de Dios también nos dice ahí en el libro de Hebreos, capítulo 4, verso 13. No hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuentas. Todas las cosas, dice, están así transparentes, desnudas, ante los ojos de aquel a que un día vamos a dar cuentas. Entonces, Dios conoce todo, hermano, y Dios sabe si estamos sembrando. Hacer el bien es sembrar, hermanos. Hacer el bien es sembrar una buena semilla. ¿Por qué? Porque eso mismo que siembras es lo que vas a cosechar. Dice el verso 8 de Gálatas, que es nuestro texto base: porque el que siembra para su carne, de la carne sembrará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Hay dos campos, hermanos, en los que tenemos que sembrar. Uno es el campo terrenal. Mientras que estemos aquí, hay que hacer lo bueno, no nos cansemos de hacer lo bueno. Hay que bendecir, hay que orar, hay que dar nuestro tiempo, nuestro esfuerzo, nuestra economía para la obra de Dios, para los hermanos en la fe, para ponernos al servicio de los que nos presiden o dirigen. Y otro campo, hermanos, es, ¿verdad?, al que tenemos que sembrar, es en lo terrenal, ¿verdad? Ya dijimos, las cosas terrenales también son importantes y a veces no hemos sembrado en ellas. Lo espiritual es importante, pero está a la par de lo que también estamos haciendo aquí, nuestras acciones. Dice la palabra de Dios ahí en 2 de Corintios, capítulo 9, verso 6. 2 de Corintios, capítulo 9, verso 6. Pero esto digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente. Y el que siembra generosamente, generosamente, también segará o cosechará. Entonces, hermanos, lo que siembro cosecho. Estoy haciendo el bien, voy a cosechar un día el bien. A lo mejor no todo aquí, o a lo mejor sí.
Todo depende de lo que Dios tenga planeado para nuestra vida. Si sembramos acciones buenas, eso mismo cosecharemos. El sembrar en generosidad, hermanos, es la auténtica siembra del bien. Cuando sembramos en generosidad, y no solamente estoy hablando del factor billetes, monedas. Voy a sembrar 2,000 pesos. Gloria a Dios porque lo puedes hacer. Pero vas a sembrar hacer el aseo, vas a sembrar el hacer talento, vas a sembrar el venir y estar aquí orando por tus hermanos. Eso también es sembrar, son buenas acciones, hermanos. Y esas nos van a ayudar a crecer, a madurar, pero también a recibir lo que Dios tiene preparado para los que hacen el bien, hermanos. Porque Dios no se queda con nada. Nunca le vamos a ganar a Dios en dar. Amén. Ahora, sembramos, hermanos, y vamos a cosechar. Porque hay una esperanza que Dios nos ha prometido a nosotros, de que un día cosecharemos todo aquello que sembramos. Ahora, ¿cuál es ese principio de esa esperanza? Y eso lo vamos a ver en el verso 9 de Gálatas 6. Dice: no nos cansemos, pues, de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. A su tiempo segaremos si no desmayamos. Ahorita es el tiempo, hermanos, de sembrar. Ahorita es el tiempo de sembrar. Llegará el tiempo de segar. Tenemos que aprender a ser pacientes para mirar la respuesta de nuestra siembra. Pero tenemos que sembrar, porque si no, no vamos a cosechar. Ahora, Hebreos capítulo 6, verso 10, nos dice de la siguiente manera. Hebreos capítulo 6, verso 10 nos dice así: porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado, hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndolos aún. Dice el Señor, Dios no es injusto, Dios no es olvidadizo, Dios no se le pasa nada. Dios ha visto que sigues sembrando, que sigues haciendo el bien a los siervos, a la familia de la fe, a la iglesia donde tú te congregas, a la iglesia donde estás recibiendo la instrucción de la palabra. Dios ha visto, dice, y Dios no es injusto, dice. Y está viendo lo que estás haciendo, no solo lo que hiciste, sino lo que estás haciendo en el presente. O sea, no dice Dios, este ya hizo algo. No, Dios está diciendo, Dios hizo algo, está haciendo algo. Porque esa es la constante de esta enseñanza. No nos cansemos de hacer el bien. Yo he escuchado muchas expresiones que dicen, es que ya me cansé de hacer el bien. No, la palabra nos exhorta a no cansarnos de hacer el bien. Juan Wesley dijo, el cristiano está llamado a hacer el bien, todo el bien que pueda, a todas las personas que pueda, todas las veces que pueda, todo el tiempo que pueda y de todas las formas que pueda. Estamos llamados a hacer el bien, hermanos. No es fácil. Por eso Pablo le dice, yo sé que hay cansancio, pero no te canses. No te canses porque a su tiempo vas a cosechar lo que estás sembrando de hacer el bien. Ahora, vamos a 2 de Corintios para concluir. 2 de Corintios, capítulo 12, verso 15. 2 de Corintios 12, 15 dice, yo con el mayor placer gastaré lo mío, y aún yo mismo me gastaré del todo, por amor de vuestras almas, aunque amados más sea amado menos. Pablo dice, yo mismo me voy a desgastar, aunque a veces amándolos tanto, ustedes me aman menos, pero no importa, yo me voy a desgastar porque los amo. Dios se desgastó y se dio por nosotros, hermanos, porque nos ama. Y Él nos dice, ayer fuiste muy malvado, o hoy no hiciste esto. Él siempre está haciendo el bien con nosotros. Por eso nosotros debemos estar haciendo el bien con nuestros semejantes, con nuestra familia, con nuestra iglesia, con nuestros líderes. Hebreos 13, 16. Hebreos capítulo 13, verso 16 dice,
y de hacer el bien y de la ayuda mutua, no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada a Dios. Otra vez vuelve a recargar Pablo. No se cansen de hacer el bien y de la ayuda mutua unos a otros, porque de eso se agrada a Dios. Tenemos que dejar nuestro cansancio a un lado, hermanos, nuestro tedio a un lado, y decirle: Señor, ayúdame a seguir haciendo el bien mientras que tú llegas, mientras que tú vienes. Ayúdame, porque la palabra me dice: no nos cansemos de hacer el bien. Vamos a orar. Padre maravilloso, te doy gracias por la oportunidad que nos das de escuchar tu palabra, de instruirnos en ella. Padre, yo sé que a veces hay cansancio, pero tu palabra me dice, Señor, que tú nos ayudarás, que te pidamos a ti, dicen Proverbios, pidamos a Dios que nos ayude a hacer el bien. Dios sabe que no es fácil y que muchas veces lo hemos hecho, pero nos hemos cansado. Pero esta es una invitación a recobrar ánimo, fuerzas y hacer el bien, primeramente, a todos los que podamos. Y después, mayormente, dice, a la familia de la fe, donde nos congregamos, donde nos asistimos, y a los que nos nutren en la palabra, dice la palabra, a aquellos que nos presiden. Ayúdanos a hacer el bien con ellos, Señor, porque la palabra me recalca y me dice que lo que voy a sembrar, lo que voy a hacer, eso mismo cosecharé para mi vida. Estamos sembrando, hermano, estamos sembrando, iglesia, y yo sé que Dios, que ve todo y que nos conoce desde nuestro embrión, Él va a ser el justo juez, galardonador de aquellos que no se cansaron de seguir haciendo el bien, que lo hicieron y lo siguieron haciendo y lo seguirán haciendo, porque han creído en un Dios que ve todo y que es galardonador de los que perseveran. Dios, yo sé que en este día tu misericordia ha estado con nosotros y tú no te has cansado, Señor, de bendecirnos. Dice que como cristianos tenemos un llamado a hacer el bien en todo tiempo, en todo momento y de toda forma a la familia de la fe, Señor. Padre, que así sea, que en estos tiempos difíciles que estamos viviendo podamos retomar fuerzas y seguir haciendo el bien, mayormente a nuestra casa, a nuestra iglesia, Fe, Esperanza y Caridad, a los que nos presiden, que el Señor nos ayude a no cansarnos de hacer el bien. Gloria a ti, Señor amado. Amén. Pues bien, hermanos, qué gozo poder compartir, aunque sea un momento, la palabra con ustedes, ahí en sus casas, ahí en sus hogares. Que el Señor siga multiplicando sus fuerzas. La invitación está abierta para que sigan cualquier actividad que se suba en la página oficial de la iglesia o también en la página de los niños. Y que en estos tiempos que ya podemos estar en la iglesia, aunque sea los domingos, tomemos ese tiempo para hacerlo. No nos olvidemos que hacer el bien también es estar en la casa de Dios. A veces pensamos que hacer el bien es solamente lo economía, ¿no, hermanos? Hacer el bien implica tantas cosas que el estar en la casa de Dios es hacer el bien. Y te haces un bien tú más que nadie. Ahora también los sábados a las 8 vía Meet les esperamos para estar orando. Hacemos el bien cuando oramos los unos por los otros. Cuando yo le pido a Dios por alguien y mi corazón, ¿verdad?, se llena de alegría por estar pudiendo ayudar a ese hermano en oración. También, hermanos, les recordamos que estemos al pendiente, ¿verdad?, de todo lo que estamos viviendo. Son tiempos difíciles. No nos dejemos engañar por nada ni por nadie. Siempre basemos nuestra esperanza en el que es eterno, en Jesucristo. Y pues vamos a seguir fieles, perseverando en la gracia, y que el Señor nos siga bendiciendo. Muchas bendiciones a su casa, a su familia, y nos estamos viendo.